La vida política de América Latina durante todo el siglo XX estuvo marcada por la inestabilidad política. Casi todos estos movimientos buscaron generar transformaciones profundas en las formas de organización política, económica y social de los países en los que actuaron. Por eso se los define como revolucionarios. Hubo importancia de participación de campesinos como en la Revolución de México. Otra particularidad fue la presencia de militares en los movimientos revolucionarios, instalación de dictaduras. Algunos promovieron transformaciones económicas y sociales progresistas. Una característica de los procesos revolucionarios fue la constante intervención de potencias extranjeras, sobre todo del país de Estados Unidos. Es el hecho más importante de la historia de México y uno de los más significativos de América Latina del siglo XX. Comenzó en 1910 con un levantamiento contra un gobierno dictatorial, sus líderes Emilio Zapata y Pancho Villa. Sus causas fueron la dictadura de Porfirio Díaz, la cual duró 34 años y trajo una vasta estabilidad económica, política. Sin embargo, arrastra un gran descontento social que está caracterizado por la pobreza y la falta de derechos sociales. Francisco Madero, que había sido candidato a la presidencia, fue encarcelado por Porfirio Díaz con el fin de seguir gobernando. Este hecho sale en televisión y llama al pueblo a una rebelión nacional. En la revolución se destacó algunos personajes con influencia significativa como Pancho Villa liderando a los pequeños productores rurales y Emilio Zapata a los campesinos indígenas. Para los dos la revolución debía promover una profunda reforma agraria. Las consecuencias de esta revolución, la programación de la Constitución de los Estados Unidos de México de 1917, la primera en reconocer los derechos laborales de los trabajadores, el sistema económico minero, la reforma agraria, la devolución de tierras a los campesinos a quienes se les expropiaron las tierras durante la dictadura. Parte en 1952, está liderada por los presidentes Víctor Pacén Soro y Hernán Siles Suaz. La Gran Depresión económica, la crisis que causa un gran deterioramiento importante de la gran minería, fuente económica principal del país, se incorpora posteriormente al estado de la economía. A esto sumémosle la derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco contra Paraguay, la más grande del siglo XX en América Latina, causando limitaciones del modelo político y económico, y por último el gobierno de Gualberto Hierro, el cual vela por incorporar e incrementar el control estatal de la economía. En esta revolución existieron 3 gobiernos presidenciales: Víctor Pacén Soro, Hernán Siles Suaz y la reelección de Víctor Pacén Soro. Las consecuencias más importantes de esta revolución: la clase dominante sustituida por la clase media, la economía que estaba controlada por privados pasó a un 70% controlada por el Estado boliviano, surge una nueva burguesía que se dedica a la intervención financiera y al comercio importador del país. Iniciada a comienzos de 1956, tuvo como líderes Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Entre sus causas más comunes se encuentra el régimen autoritario y dictatorial de Fulgencio Batista, los conflictos socioeconómicos, la tradición de corrupción, mala administración, irresponsabilidad fiscal, falta de sensibilidad de los problemas sociales. En 1953 la revolución fracasó. En 1956 usaron el método de guerra de guerrillas. Es una táctica militar de conflictos armados que consiste en atacar sin ser vistos. Y en menos de 3 años lograron derrotar al ejército de Batista. También se destacan los intentos de agresión por parte de Estados Unidos. Se declaran comunistas en 1961, las consecuencias de la revolución, la instauración del socialismo en Cuba, la recuperación económica hasta la actualidad, el bloqueo económico de Estados Unidos, la desatención de producción agrícola y el capitalismo.